Si te parece, vamos a hablar un poquito del caso Sancho, un caso que controlas perfectamente porque ha habido noticias nuevas de última hora que me gustaría contarlas contigo, que dieses tu punto de vista y tu opinión al respecto, porque creo que son importantes. Al final son los últimos coletazos, pero coletazos que podemos llegar a entender mucho de lo que está pasando. Antes de entrar en todo esto, me gustaría preguntarte una cosa. Hace poco te escuché en el programa de Joana que hablabas de lo duro que es la prisión en Tailandia, que tú no te creías nada de que Daniel estuviese bien, que como ellos nos intentan vender, no, Daniel está bien, Daniel no pasa nada, está feliz allí en prisión, y tú dejabas caer que podía haber una desgracia. Que podía haber una desgracia si la cosa no tiraba para adelante, ¿no? Que con el paso del tiempo, el paso de los días, y si el recurso no avanza, Daniel podría entrar en una depresión enorme en esas prisiones y podría incluso llegar a acabar con su vida, ¿no? Esto me gustaría que nos lo contaras. ¿Cuál es tu impresión real de todo esto? Vamos a ver. Yo no sé cómo expliqué las cosas, no me estoy retractando de nada y os lo voy a volver a explicar. Hablar de que alguien se quita la vida en la cárcel es un tema muy delicado. Estamos hablando de un tema que sobrepasa la normalidad. Pero escuchan una cosa, ¿ocurre con frecuencia en Tailandia esto, en estas prisiones, que se quiten la vida? No, yo te voy a poner un ejemplo. Yo te explico. Yo ya muerte en Tailandia lo explico. Era un capítulo del libro y me dijeron que por favor que lo modificara un poco porque es un poco fuerte, ¿no? Pero que en la esencia de muerte en Tailandia yo ya lo explico. Ya lo explico. Mirad, lo que yo quiero decir es, no vamos a entrar en la moralina de si un asesino descuartizador merece, ya esto da igual. Hay una persona ahora que está fastidiada, que se llama Daniel Sancho, porque está en una cárcel, sabemos por qué, pero está fastidiada, ¿no? O sea, está privada de su libertad y de todo lo que conlleva. Las cárceles en Tailandia, por mucho que estén contando milongas, no sé si siguen contándolas, son muy duras. Pero es que además, aunque no fueran duras, aunque fueran parvularios con piscina, a ti te dicen mañana que te vas a un parvulario con piscina que no puedes salir en una década y estás mal. ¿Me entiendes, no? Es que no es el caso. Son cárceles fastidiosas, no es tu idioma, por mucho que lo aprendas, eres un extranjero y todo esto. Y yo siempre he dicho que Daniel Sancho viene de vivir una vida loca, una vida disoluta, y que él no era un delincuente. Por mucho que tenga un pasado, ahora la pelea y no sé cuánto, él no era delincuente, era un tío de VIPs en las discotecas, de novias, de amigos, de noches, de farra, de playas, de yates, de viajes, de restaurantes de alta alcurnia, de botellas de vino, de gimnasio y de vivir una vida pues como a él le gustaba y que no tiene nada que ver con estar ahora privado de su libertad. Entonces yo he dicho que hay que ver las reacciones de la gente ante la falta de horizonte. Creo que no estoy diciendo nada nuevo. De hecho, uno de personas que yo ya sabéis que tengo años visitando porque me daba la gana a españoles o personas de habla hispana en cárceles del sudeste asiático, pues Ricardo Blundell, pues se puede decir, Blundell Pérez, la primera persona que yo conocí en Camboya, él pues, se quitó la vida. Es así, es que él lo hizo. ¿Cómo llegas a eso? Pues ya os podéis imaginar, yo no tengo la capacidad ni siquiera para analizarlo, pero hay que entender que el ser humano ante un extremo de este calibre a veces reacciona de manera extrema. Yo solo he dicho eso. A mí me encantaría, porque yo no tengo cero rencor. Es que claro, esto es un tema que puede molestar a la gente, ¿no? Yo creo que yo no sé si alguien, fíjate lo que digo ahora, ¿no? Aunque yo sabía que le iba a caer la cadena perpetua, si no la pena capital, y siempre lo dije, yo en el fondo yo soy más favorable a la reinserción. En el fondo no, yo soy favorable a la reinserción, no al castigo. En la mayoría de los casos, ¿no? Yo sé que lo que ha hecho este hombre, Daniel, es una auténtica locura. Es una auténtica locura y tiene que pagar por ello. Pero bueno, imagino que como todo van pasando los años y uno va pues aflojando tocando más el freno que el acelerador, ¿no? Y se da cuenta de que hay un hombre que está, por su culpa, está claro, que no quiero que, pero un hombre que está pues muy jodido, ¿no? Es que las cárceles en Tailandia, ya lo explico en el libro, es que no son para reinsertar, sino para castigar. Entonces dudo mucho en un lugar donde se castiga, donde no se promueve los estudios, ni el gimnasio, ni la dignidad, dudo mucho que alguien esté bien. Por eso cuando cuentan estas cosas, a mí siempre me afectaba, ¿no? Porque
Primero porque es mentira, ¿no? Y luego porque, coño, es un tema muy serio. Es un tema muy serio que alguien esté en una cárcel en Tailandia y que se vaya contando por ahí que está bien. No sé, es que me parece una tomadura de pelo, ¿no? Ahora, Pues que le vaya lo mejor posible, al menos, ya que está ahí, que se intente adaptar. Yo ya no tengo contacto, no sé cómo es, o sea, no tengo fuentes ni nada que me digan cómo está, que tampoco me interesa. Si es que ya, o sea, no es que no me interese, no creo que haya nada muy nuevo, ¿no? Estará allí. Yo creo que algún día lo van a llevar a Bangkok, como ya expliqué. Vamos a ver cómo va la apelación, que me imagino que le darán una patada, si no le aumentan la pena, ¿no? Y luego irán al Tribunal Supremo, si siguen o no, ya veremos a ver lo que van a hacer. Pero bueno, que en el fondo, uno que es de humanidades y de filosofía, hay un compatriota nuestro en la cárcel, por desgraciado, porque ha sido su culpa, pero que está muy mal, ¿no? Está privado de la libertad y uno entiende pues que intenten sacarle de allí, ¿no? Podrá moralmente ser bueno o no, en Colombia se podrán enfadar, y lo entiendo, y estoy de acuerdo con los colombianos, pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pues intentar luchar por lo tuyo, ¿no? eso te quería preguntar yo, si seguías manteniendo contacto con las fuentes allí, si te seguían informando de cómo estaba Daniel, o incluso si recibía visitas, algún tipo de visitas. Sabemos que la última en visitarla fue la madre, y bueno, del padre todavía han pasado meses y meses que no ha ido a visitarlo, pero ¿Daniel ha tenido algún tipo de visita más? ¿Alguien más se ha acercado a verlo? ¿Te acuerdas que hablábamos de Abarca, que era una de las personas que se acercaba a visitarlo? Incluso hablábamos de ese presunto libro que Daniel ya había terminado, que al final no ha visto la luz, o no sé si se acabará viendo. ¿De todo esto tienes alguna noticia nueva? Bueno, que Ali sigue siendo la representante legal, por lo tanto tendrá que ir a verle de una forma u otra, ¿no? Ramón Abarca, si no es un libro, habrá generado una cercanía con él, pues también imagino, eso tampoco lo sé, pues podráis seguir yendo a la cárcel. La madre sí, se hizo público que fue. El padre, pues dentro de nada, son 2 años, el mes que viene, el 29 de agosto. Un año, disculpa. Pues un año que no ha ido. Hace poco me decía alguien, no sé quién me lo dijo, me dijo que lo había escuchado, que él no iba porque no quiere hacer cola, ¿no? Que no quiere hacer ahí, que no lo vean públicamente. Me parece una tontería, ¿no? Uno al final tiene que ir a pechugar, ¿no? Y ver a su hijo en una situación tan complicada. Una videollamada no es un metraquilato, no es verle allí, por mucho que uno se invente que es mejor la llamada. No es verdad. El hecho de saber que alguien está allí junto a ti y que puede volver al día siguiente sin negocia es mucho más bonito que una videollamada. O al menos intentarlo, ¿no? Aprovecho ya para invitarte, porque el próximo día 4 de agosto, el lunes 4 de agosto, hará un año y un día del fatídico desenlace, hará 2 años y un día del fatídico desenlace, y aquí ese lunes haremos un especial donde ahora mismo estará el doctor Ramiro, ya está confirmado que estará con nosotros, nos acompañó durante todo el proceso y estuvo con nosotros hablando, y aprovecho también para invitarte a ti también para que puedas estar con nosotros, porque lo que vamos a hacer es un repaso de todo lo que pasó y un análisis tanto del crimen, de lo que se supo en aquel momento, de lo que supimos durante todo el proceso y del juicio. No hace falta que me respondas ahora, ahí lo tienes, de esto. Sí, no, es que yo como estoy con esto, yo no sé el 4 de agosto exactamente dónde voy a estar o en qué tal, pero yo te iré diciendo. Por eso. O sea, yo estoy en Chiang Mai, pero pasado mañana no estoy en Chiang Mai. Y la semana que viene ni siquiera estoy en Tailandia. Por eso digo que como tengo que ver, pero claro, sí, lo vamos viendo, vale, por supuesto. Será entretenido, haremos un recorrido por todo lo que pasó, ¿vale? Por todo lo que pasó y un poco debate de cómo nos pilló a todos, de todo lo que hemos ido sabiendo, de todo lo que se ha dicho y luego fue real. O sea, hacer un poco de crónica de todo lo que había pasado. Te decía que habían salido 2 noticias nuevas. 2 noticias nuevas que a mí una de ellas sobre todo me ha llamado mucho la atención. Hablábamos de prisiones, del tiempo que Daniel puede estar en prisión. Una de las noticias, te voy a compartir ya la pantalla para que lo puedas tú también tener y lo puedas ver conmigo. Te lo comparto ahora mismo. Aquí la tienes. Ahora mismo creo que la puedes ver, ¿verdad que sí? ¿La tienes en pantalla? Sí. Vale. Esto es diario, comparto pantalla también para que lo vea toda la audiencia. Aquí lo tenemos. Y nos dice lo siguiente: Daniel Sancho debía estar preso en España cuando mató a Rieta.
En enero del 2021 tenía pendiente 2 años de prisión y una petición de otro año por un delito de 2019, ambos por agresiones, pero la lentitud judicial le salvó. Esto es el titular que nos dicen en Es Diario. Nos dice lo siguiente. Bueno. Dime, perdona. No, que te decía, yo no sé lo que dice el texto, lo vas a leer, pero una cosa solo, una persona sin antecedentes con una pena de 2 años no va a la cárcel. No entra. Por eso no sé, no Francisco entra. Mercado, cómo él se refiere a esto. Tiene que tener más de 2 años para poder entrar. Trabajos sociales, una multa, es lo que le caería en este caso. ¿Qué fue lo que pasó cuando se juzgó lo del puñetazo que le pegó al chico este, que al final creo que se quedó en 400 euros, una cosa así? Daniel Sancho debía estar preso en España desde enero del 2021. Ya tenía una condena firme por agresión de 2 años, pero suspendida mientras no volviera a delinquir en igual plazo. Pero ese mismo año fue denunciado por un delito de resistencia a la autoridad en una discoteca y un año antes, 2019, fue acusado de golpear y lesionar a un ciudadano en una pugna por un taxi, que esto ya fue juzgado y lo que hicimos, 400 euros fue lo que le tocó pagar. La lentitud judicial española y la estrategia de su letrado, Luis Jerez, lograron que Daniel Sancho no pisara la prisión en estos años, mientras, ocultamente, el joven mantenía una relación con él que sería su víctima mortal en 2023, Edwin Arrieta, su cuarto delito judicializado, casi uno por año. Esta maraña genera que en enero del 2021 debía estar preso por la causa de 2 años suspendida. En agosto delinquía en una discoteca y en noviembre seguía en prisión provisional por la agresión de 2019, sobre la que la Fiscalía le pedía 1 año, y se libró con una fianza de 2.100 euros. Total, debía 3 años de prisión que no cumplió por el caos judicial. Todo esto le pareció bien a la Fiscalía, que ahora veta que sea extraditado para ser juzgado presencialmente en España. Su historial penal muestra un perfil poco edificante, pero contradice el retrato del asesino calculador que vende, nunca mejor dicho, la policía tailandesa. Daniel Sancho recurre a la violencia por muy poco y le da igual aplicarla a un paisano que a un agente. No mide su respuesta, ni le importa que hayan testigos. 2019, 9 de noviembre, JC y su novia esperan turno para coger un taxi. En el momento en que llega uno a la parada, Daniel Sancho se lanza a cogerlo con una mujer. Le recriminan quienes esperan porque no ha respetado el turno. Daniel Sancho reacciona dándole 2 puñetazos en la cara, provocando su caída al suelo, queda inconsciente. La agresión daña a JC, contusión facial, herida contusa de 1,5 centímetros del lóbulo de pabellón auricular derecho, rotura parcial del diente incisivo, siendo necesarias periódicas asistencias facultativas con tratamiento quirúrgico consistente en sutura de la herida de pabellón auricular y un perjuicio estético por la ruptura parcial del incisivo. Un testigo lo graba y posibilita su localización en redes. Tal furor porque osan increparlo por colarse en una parada de taxi. 2021. 15 de agosto, Daniel Sancho se halla en un concierto con unos amigos, cuando uno de ellos se levanta de una mesa contraviniendo las normas establecidas por el COVID y es expulsado por el vigilante. Cuando Daniel Sancho regresa de comprar bebida y se entera de lo ocurrido, acude junto con sus otros 2 acompañantes a pedir explicaciones al vigilante, con el que inicia un enfrentamiento. Daniel Sancho mantiene una actitud agresiva, encarándose contra uno de los vigilantes, por lo que se requiere la presencia del agente de la policía local. Pese a que el resto de personas implicadas cesan en su comportamiento, Daniel Sancho se enfrenta reiteradamente de forma amenazante con el vigilante y con los agentes de la policía local, desatendiendo sus órdenes de calmarse y marcharse del recinto, por lo que estos últimos proceden a sujetarle de los brazos para acompañarle hasta la puerta y apartarle, momento en que se revuelve agresivamente arremetiendo contra ellos y empujándolos, sin llegar a causarles lesión alguna. Es detenido. El relato policial es aún más demoledor. El acusado está tan fuera de sí que no distingue entre la policía y los vigilantes. En principio va contra los vigilantes, pero cuando ya está saliendo se gira bruscamente para ir contra el vigilante y él le frena. Entonces Daniel le da un manotazo a él y por eso le reduce. Tras varios minutos intentando que se tranquilice, lo reduce con 2 compañeros más. Es una persona corpulenta y se emplea la fuerza indispensable para engrilletarlo. En el traslado, Daniel Sancho va muy alterado, dándose contra la mampara y la ventana izquierda del asiento trasero. Les dice que se lo van a pagar. Hay amigos que replican que la policía se excede con Daniel Sancho, pero el relato judicial no prueba eso.
sí admite que Daniel Sancho ha bebido alcohol y eso obra en su estado airado y como atenuante. Pero con alcohol o no, en ambos delitos aflota una agresividad incontrolada que se parece más al interrogatorio visual de Daniel Sancho en Tailandia. Ewing me dijo que era suyo y le di un puñetazo y luego sucesivos golpes mortales, que al relato policial de la premeditación. Un asesino que coge ticket de sus armas. Sancho no suele premeditar y acaso ahora añore haber estado preso estos años a España y habrían evitado su abismo tailandés. O sea, aquí nos hablan de un caso que yo no conocía, el que se enfrenta con la policía. ¿Tú tienes constancia de que Daniel hubiera sido detenido? El de Santander. No dice dónde fue. Santander, sí. Es un concierto en la época del COVID. Eso está en muerte en Tailandia, sí. Lo que pasa es eso, más o menos, que hay un problema con una persona por el tema de COVID, alguien no sigue lo que estaban haciendo, y él se enfrentó a la seguridad llamó a la policía y lo que ha dicho, pues más o menos es eso. Aquí habla... Lo que no explica es, él creo que se hace un lío o no explica algo. Si había una pena anterior, ¿cuál era? Porque tenemos dos, la de la parada de taxi y la de Santander. El concierto en Santander, es en Santander. Entonces, ¿dónde está la pena anterior? Que decía que había una de 2 años y que estaba haciendo trabajos sociales. Esa es la que no sale. Entonces no me entero de nada. Creo que o se ha liado o no ha explicado eso. En el club de tenis, ahí tuvo también otro problemón. Era menor de edad y fue un enfrentamiento con un señor más mayor y creo que el padre fue a solucionarlo. Pero él tenía 15 o 16 años, no tenía más. Lo que sí se nota es esos brotes agresivos de Daniel, que le dan brotes agresivos, sean bajo las influencias del alcohol o no, sí, pero tiene esos brotes agresivos. Sí, pero Daniel, ahí pasa una cosa. Esto también lo explicaba, perdón por hablar del libro todo el rato. O sea, al final tú puedes ser agresivo, tú puedes pegar a la gente, tú puedes tomar sustancias o bebidas y volverte loco, yo qué sé. Pero lo que hizo con Edwin Arrieta no tiene que ver con una parada de taxi, con un concierto en Santander. Es que estamos hablando de otro mundo, de otra galaxia, ¿no? O sea, hay mucha gente que se pelea, hemos sido jóvenes, ¿verdad, Dani? Hemos visto una discoteca como se peleaba la gente. Y seguramente esa gente que se peleó hace 10 años o 20 años en una discoteca, que éramos testigos, pues tienen familia o no tienen familia o trabajan, pero no han descuartizado a nadie. Es que yo creo que lo que hizo en Tailandia no tiene que ver con esto, o sea, no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? ¿Que él era violento y agresivo? Sí, bastante gente lo cuenta. A la mínima soltaba un par de tortazos. Sí. Estoy de acuerdo contigo. A ver, para mí hubo premeditación de cajón en el caso de Arrieta. Que se le sumara que es una persona agresiva y que a lo mejor lo hizo diferente a como él lo tenía planteado porque es una persona agresiva, pues no te voy a decir que no. Pero esos brotes de agresividad se le han ido viendo durante todo el transcurso de su vida, ¿no? Siempre ha tenido esos brotes agresivos donde pues ya desde pequeño adolescente pasó lo del tenis, luego lo del taxi, lo de la puerta de la discoteca, porque también hay una cosa en la puerta de la discoteca, también una puerta de discoteca se pelea con unos dentro y luego lo sacan fuera y sigue peleándose fuera, que también le rompe un diente a uno, si no me equivoco. Esto salió en televisión, uno de los agredidos que estuvo contándolo. Y aparte lo del concierto que contábamos ahora de Santander, ¿no? O sea, que esos brotes agresivos, pues parece que ha sido bastante frecuentes en la vida de Daniel. Y una persona que es agresiva, es que, vamos, no te puedes esperar nada bueno de él, porque en cualquier momento le da ese brote y agrede, ¿no? Hay otra noticia que te quería comentar, Joaquín. Una cosa. Sí, perdona. Una porque te has leído el asunto. Cuando decía eso de JC en las iniciales, digo, a ver si era Joaquín Campos, ¿no? Sí. A ti no te ha tocado, ¿no? A ti no te ha tocado. No, pero lo he visto, no entendía bien al principio. Digo, bueno, ¿quién ha puesto JC aquí? Digo, bueno, casualidades. No es Joaquín Campos. No sé quién será, pero no es Joaquín Campos. Pero podría haber sido, que la gente a lo mejor luego malinterpreta. Ahora sabemos por qué Joaquín habla tanto de Daniel, porque le había pegado una paliza hace unos años atrás en Santander. No. Olvidemos eso, que no es cierto. No es cierto. Te quería comentar otra cosa, otra noticia también. Ya sabes que hay un spin-off, que es la demanda. Hay varios spin-off del caso Sancho. Uno de ellos es la demanda de Rodolfo Sancho a Esther Yáñez, que la demandó a ella y demandó a Telecinco, entre ellos a Nacho Abad.
Y hay otro spin-off que es el de Nilson Domínguez, que demandó que está pendiente de a ver si sigue el curso o no, que demandó a Rodolfo Sancho por una presunta compra de testimonio. Todo esto es lo que ahora mismo está ahí alborotado y tal. Yo hablo a veces con Nilson. Nilson me comenta un poco cómo van las cosas, cómo están yendo. Y con Esther, que tú también la conoces perfectamente, también vamos hablando un poco de cómo va todo el curso, ¿no? De cómo está pasando todo. Bien, Esther Yáñez tenía que presentar testigos y pruebas, y uno de esos testimonios era Nilson Domínguez, ¿vale? Rodolfo la demanda a ella, y ella lo que hace es decirle: oye, Nilson, ven como testimonio. Se tenía que haber presentado en Madrid, al final no fue en Madrid, fue por videollamada, no se pudo hacer videollamada, se retrasó y al final se pudo hacer. Bien. Parece, según nos dice Alfredo Arrién, que es el abogado, el famoso ahora abogado que tiene Nilson Domínguez, dice que ha señalado que nunca le pidió dinero a Rodolfo Sancho y fue él quien se lo ofreció. Esta es noticia de hoy, para que la podamos ver todos. Exclusiva: Alfredo Arrién, abogado de Nilson Domínguez en el caso de Daniel Sancho. El penalista ha acompañado al testigo venezolano en su defensa como investigado por un presunto delito de estafa continuada después de que el actor le demandara tras no devolver el dinero que le envió para viajar a Tailandia. En la revista Lecturas hemos hablado con él después de la cita judicial. Muy contento porque, gracias a Dios, hoy por fin se ha hecho justicia, escribía Nilson Domínguez este martes 15 de julio después de conectar desde su casa en Lagunillas con los juzgados de la Plaza Castilla de Madrid. En este caso, a la segunda ha ido la vencida, después de que la primera citación se frustrara por el fallo de la videoconferencia entre la sede judicial y la localidad venezolana en la que se reside el testigo del caso de Daniel Sancho. Nunca llegó a declarar en el juicio, pero su protagonismo ha ido en aumento. Rodolfo Sancho le demandó por un presunto delito de estafa continuada. Aportó decenas de conversaciones y el investigado ha contestado a las preguntas al lado de su abogado en España con total tranquilidad, sin miedo a consecuencias penales en nuestro país. Alfredo Arrién ha tenido a la revista Lecturas para compartir sus conclusiones después de escuchar a sus clientes y valorar cuáles pueden ser los siguientes pasos en el recorrido judicial de una batalla que comenzó cuando Nilson hizo públicos numerosos y todavía presuntos audios del actor durante el proceso judicial en su juicio en Tailandia. Satisfacción con la declaración. Nilson desconectó su cámara y pocos minutos después publicó un nuevo reel en su perfil de Instagram, con un texto en el que volvía a lanzar un dardo contra Rodolfo Sancho, mostrando una vez más su tranquilidad en la batalla legal que les une, y a la vez no deja de separar sus posturas enfrentadas. Muy contento porque, gracias a Dios, hoy por fin se ha hecho justicia y se han desmentido falsas acusaciones, escribía el venezolano, que hace solo unas semanas denunciaba por el mismo medio estar recibiendo presuntos mensajes amenazantes. Ha sido un día fuerte en comunicación, pero a Dios gracias se ha logrado tener el contacto de comunicación y hacer justicia, añadía en el texto. El venezolano sostiene que no cometió ningún delito y simplemente se bajó del barco porque no quería declarar en el juicio de Daniel Sancho en Tailandia con las supuestas, según su versión de los hechos, indicaciones que le estaban dando. Nilson ha dicho que él no había contactado a Rodolfo Sancho, sino que había sido él. También ha señalado que nunca le pidió dinero y fue él quien se lo ofreció, así como sus abogados le hicieron las transferencias. Adelanta la revista Lecturas Alfredo Arrién, que ejerce como abogado de Domínguez en España. ¿Cuándo rompe el contacto con Rodolfo Sancho? Arrién también nos puntualiza que en la declaración que ha hecho Nilson para defenderse del presunto delito de estafa continuada por el que se le investiga, su detenido ha querido dejar claro que todo iba bien hasta que le indicaron que dijese cosas que no eran ciertas. No podía declarar esas cosas y no se atrevía a mentir en un juzgado, y menos por un procedimiento tan escabroso y delicado, y ahí es cuando corta el contacto con Rodolfo, explica el penalista después de la cita judicial, que hace un mes se vio truncada por un fallo de conexión entre los juzgados y Lagunillas, donde reside Nilson. Todavía no ha trascendido, eso sí, si finalmente devolverá el dinero que no utilizó para viajar a Madrid y a Tailandia, al decidir no participar como testigo de la cita en la Corte Provincial de Koh Samui en abril del 2024. Tampoco ha habido respuesta a Rodolfo Sancho ni sus abogados, aunque si el proceso judicial contra Nilson sigue adelante, es previsible que el actor sea llamado como testigo después de que el juez haya escuchado la versión del venezolano este martes 15 de julio. Esto es lo que nos narran. Nilson parece ser que está contento, el abogado también, pero yo te quiero preguntar una cosa.
Si Rodolfo Sancho demanda a Nilson Domínguez, como es este caso, por extorsión, y Nilson Domínguez demanda a Rodolfo Sancho por una presunta compra de testimonio, el de Nilson Domínguez no se va a celebrar porque se va a juzgar ¿no? Que vendría a ser exactamente lo mismo, ¿no? No tengo, ves, ahí me pillas. No tengo ni idea, pero yo tenía que hacer unos comentarios en torno a esto. Lo primero, que Nilson Rodríguez en su vida seguramente conoció a Edwin Arrieta. Estamos de acuerdo. Y lo segundo, que están hablando de dos, para mí, estupideces, que es quién pidió el dinero y quién contactó primero. Esto es muy fácil. O sea, el padre del asesino o los abogados del asesino lo que no pueden hacer es pagar dinero a una persona para que diga algo. Da exactamente igual quién lo pidió y todas estas cosas. Ya hemos dicho que el tema es ese. Aquí se critica a Rodolfo y a su equipo de abogados justamente por eso. ¿Cómo se dice? Si Nilson les mintió, más o menos, da exactamente igual. Vosotros seréis los responsables de entender si esa persona había conocido a Edwin, si la denuncia era cierta o no, y a partir de ahí... y otra cosa, es que se colocan cosas que no son ciertas. Nilson no era testigo, no iba a ser testigo. Fue una propuesta de la defensa, pero os quedó claro durante el juicio que en el 80% de los testigos presentados, y Nilson iba a ser uno de ellos, igual que otro que fue, no les dejaron entrar. El juez dijo que no le interesaba lo que había ocurrido antes. Entonces todo esto pues es no sé, me parece pues un intento de llevar el circo un poquito más lejos, pero vaya, que no hay nada donde rascar. Rodolfo no tendría que haber enviado ese dineral a un venezolano porque no se hacen así las cosas y porque ese dinero representa ir en business o en primera clase en avión y estar 10 días en un hotel de 5 estrellas o 20. O sea, no tiene nada que ver con lo que es un billete de avión desde Venezuela, que cuesta a Tailandia 1.200, 1.400 euros. Sí, que a ver, que se desmonta solo. A ver, yo creo que esto se desmonta solo porque tú al final te pones a pensar y dices tú, a ver, los billetes se los podrías haber sacado tú en Madrid y se los envías. Valen igual, se los envías en formato PDF, que los tengan en el móvil y los presenta allí, no hace falta enviarle el dinero, ¿vale? Entonces, cuando tú envías un dinero y además una cantidad tan elevada de dinero, aquí hay algo más, ¿Se podrá demostrar o no se podrá demostrar? Pero lo que no te van a quitar de la mente es que hay algo más, porque tanto el papeleo burocrático para que pueda viajar lo pueden tramitar ellos siendo abogados desde Madrid, como el billete de avión es tan fácil como sacarlo directamente en cualquier página web y sacar el billete de avión y enviárselo. Entonces, aquí ya esa duda de lo que pasó y por qué a Nilson Domínguez le envían esas cantidades tan grandes de dinero, pues te crea cierta suspicacia. Y luego lo que tú decías, a ver, Nilson Domínguez estaba propuesto, no fue admitido, o no hubiera sido admitido, igual que no fueron Iván Velasco y no fueron otros que tampoco fueron admitidos, ni la mismísima Balfagón fue admitida. Correcto. La mayoría de la gente no fue admitida y eso hasta hace un tiempo ni siquiera lo sabía Daniel Sancho. O sea, es que todo es ya te dije que pues ya sabéis en qué ha desembocado, no vamos a repetirlo, ¿no? Pero es lamentable todo lo que ocurrió, lamentable. Sí, sin duda. Sin duda lamentable. Pero bueno, estos son los últimos coletazos que van dando. Me imagino que hasta que se sepa con seguridad cómo queda el recurso presentado. Y es lo que los últimos coletazos, que aunque se parezcan repetitivos y aunque sean repetitivos, pues quieras o no, van dando esas noticias para que sigamos acabando de amarrarlo todo, ¿no? Joaquín, hoy a las 6 de la tarde estás en tu canal, en directo. Estás en directo. Aquí lo tenemos, episodio 49. Entrevista a Joaquín Campos. Entrevista. ¿Quién te va a entrevistar esta tarde? Después de ti. ¿Pero quién te va a entrevistar? Pues los seguidores, cualquier persona que aparezca por aquí. Tengo una pregunta, pues que como siempre digo, ¿no? Pues que sea legal y que no incumpla ningún tipo de normas. Estaremos ahí hablando, porque había mucha gente que quería preguntarme por asuntos personales, desde por qué me dediqué a la escritura, o por qué era chef, o dónde nací, dónde crecí, y opiniones sobre casos desde muerte en Tailandia, imagino, hasta otros asuntos. Ahí estaremos intentando, bueno, pues que todo el mundo esté contento y que hagamos de la familia que tenemos pues algo interesante, que sigamos
aportándonos cosas, ¿no? Pues ahí lo tenéis, Joaquín Campos en Canal. Ahí tenéis su canal donde esta tarde, a partir de las 6 de la tarde, hora española, estará en riguroso directo respondiendo a todas las preguntas que vosotros vayáis a hacerle. Aquí lo tenéis, podéis ir ya, no sé cómo, por aquí veis a Chari que ya os explica cómo tenéis que hacerlo, por correo electrónico, lo podéis hacer también por Twitter, por Instagram, bueno, un poco para que veáis un poco cómo podéis proceder para hacerle esas preguntas que tantas ganas tenéis de hacerle a Joaquín Campos. Esta tarde, a las 6 de la tarde, en su canal, episodio 49, entrevista a Joaquín Campos. Joaquín, un placer después de tanto tiempo sin vernos, de tantos momentos compartidos que hemos compartido y que ha sido un placer que nos hayas acompañado hoy, esta mañana, aquí en el The Morning Show. Un honor, Dani. Un abrazo muy fuerte para ti y tus seguidores y estamos en contacto para lo que sea. Nos vemos dentro de poquito. Por aquí, por las redes. Un abrazo fuerte. Cuídate mucho. Gracias.